A continuación, dejamos con ustedes a don Luis Penchuleo Morales, director nacional de CONADI, que nos entregará unas palabras. Mari Pupeñi, Mari Pulamien. Un gusto saludarlos a todos, a todas, a todos, a todas, a los dirigentes, hombres y mujeres que han viajado de distintas partes del país para acompañarnos en esta ceremonia que representa un hito histórico que estamos conmemorando los 30 años de la entrada en vigencia de la ley indígena. También hacerme parte de los vocativos de saludar a las autoridades, a nuestra ministra de Desarrollo Social, a los ex directores de CONADI que también nos acompañan, consejeros, consejeras nacionales de CONADI, ex consejeros, y muy especialmente también a los hombres y mujeres que nos legaron lo que hoy día estamos conmemorando, que son la ley indígena. Lo primero que yo quiero decir como director nacional es que lo que estamos conmemorando hoy día son 30 años, pero son 30 años de la ley, pero es el resultado de un proceso de lucha, de organización, de resistencia que hicieron las dirigencias indígenas de aquel tiempo y que culminó un 5 de octubre del año 1993 con la entrada en vigencia de la ley indígena. Pero las organizaciones indígenas comenzaron mucho antes. Comenzaron, podríamos situarla en esa etapa, en el año 78 aproximadamente, 1978, en plena dictadura militar, en donde para organizarse, para reunirse, para levantar la bandera de los derechos de los pueblos indígenas, había que ser muy valiente y había que tener mucha convicción. Y en ese contexto, nuestros antepasados, muchos todavía aquí nos acompañan, hicieron ese proceso, que continuó por los años 80, que tiene un paso con el Acuerdo de Nueva Imperial el año 89, y que finalmente después se crea la CEPI, donde se presenta un borrador de la ley indígena que finalmente entra en vigencia el 5 de octubre de 1993. El otro aspecto que es necesario aquí destacar es lo que también ya se ha dicho, la unidad de la dirigencia indígena de la época, ¿verdad? Que a pesar de las diferencias que son legítimas, tuvo esa habilidad política y esa sabiduría para confluir y para decir este es el derecho de todos de plantearse un proyecto, una propuesta al Estado de Chile a través de un sector político en particular, que era la Concertación de Partidos por la Democracia, y con su candidato presidencial para incidir en el Estado. Eso pocas veces se ve en la historia del país. A nivel de esa envergadura no lo hemos vuelto a ver, ¿verdad? En donde los indígenas participan de un proyecto como la ley indígena. Entonces, la unidad, la incidencia, la organización y la capacidad de levantar una propuesta son cosas que hoy día las nuevas generaciones agradecemos, admiramos y hoy día reconocemos también en este acto simbólico de estar conmemorando los 30 años de la ley indígena. Han pasado 30 años, ¿verdad? Y para muchas generaciones de indígenas probablemente sea un tema menor o no se le dé el peso y el reconocimiento suficiente a lo que significó en ese contexto político e histórico avanzar en un proyecto de ley como la ley indígena y la posterior creación de la CONADI, ¿ya? Hay que analizarlo en su contexto y en su mérito. Tiene mucho de valor. En estos 30 años se ha avanzado en restitución territorial. Más de 250.000 hectáreas han sido posibles de devolver a los pueblos indígenas producto de esta ley y producto de la CONADI. Se han llevado adelante procesos de revitalización cultural, procesos de revitalización lingüística, procesos de acentuar la identidad y la pertenencia a cada uno de los pueblos indígenas. Y eso hoy día lo podemos ver en donde ha aumentado el autorreconocimiento y con orgullo en el hecho de pertenecer a un pueblo indígena. Aquellos dirigentes, hombres y mujeres que llevaron esos procesos lo hicieron en condiciones mucho más adversas, en donde parte importante de la población indígena del país sentía un complejo de pertenecer a un pueblo indígena, porque existía la discriminación.
Y hoy día, a raíz de este reconocimiento, de hacer visible la realidad indígena en el país, eso ha ido cambiando afortunadamente, y hoy día tenemos nuevas generaciones de indígenas, niños, jóvenes, que se sienten orgullosos de pertenecer a cada uno de sus pueblos. Eso también es un legado que no tiene una medición a lo mejor cuantitativa, pero sí mucho de cualitativo, y que son efectos sociológicos que tienen estos avances y que muchas veces también son simbólicos. Esos son aspectos que hay que valorar. Se ha avanzado también en el fomento del desarrollo económico con identidad. Hay muchas cosas que en estos 30 años hoy día uno puede hacer una lectura de los avances, del reconocimiento, pero también hay que verla en el contexto. Cuando la CONADI se crea, la institución que hoy día me honro en dirigir, se hizo para una realidad indígena que había en el país a principios de los 90. Esa realidad indígena que había en el país a principios de los 90, por ejemplo, permítanme decirle algunos datos. Alrededor del 6% de la población en aquella época se reconocía como indígena. En términos de número, eso significaba aproximadamente 600.000, 700.000 personas. Pasado 30 años, hoy día tenemos cerca del 13% de la población del país que se reconoce como indígena, y en términos de número eso significa casi 3 millones de personas. Entonces, la institucionalidad fue pensada para esa realidad, y hoy día tenemos una evolución de la realidad indígena en estos 30 años considerablemente distinta. El público objetivo para el que fue creada la institucionalidad, que es la CONADI, creció casi 5 veces. Y como suelen ocurrir en este tipo de situaciones, la evolución de la institucionalidad o la evolución del Estado no siempre avanza al ritmo de la realidad social. Y aquí tenemos esa diferencia, esa brecha de 30 años. Y por lo tanto, al tirar estos datos sobre la mesa, al mismo tiempo se nos plantean estos desafíos. Y los desafíos son de que tenemos que avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad, tenemos que avanzar en más derechos sociales, tenemos como Estados que seguir luchando para ponernos a tono al estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Nuestro primer director nacional de la CONADI, don Mauricio Huancholaf, aquí lo decía, todavía se echa de menos el reconocimiento constitucional de los pueblos. Son temas en los que hay que avanzar. Tenemos que avanzar en la implementación del Convenio 169. No puede ser que a esta altura, pasado 30 años, todavía tengamos solamente el articulado que regula el proceso de la consulta del Convenio 169 implementado. Y todo el resto del articulado que tiene el Convenio 169 no está implementado porque sigue colisionando con leyes del Estado que dicen lo contrario a lo que plantea el Convenio 169. Entonces hay que armonizar el entramado legal del Estado para que vaya en sintonía. Y cuando las organizaciones indígenas han tenido que hacer valer los postulados del Convenio 169, lo han tenido que hacer lamentablemente a punta de recursos judiciales. Y eso no puede seguir ocurriendo. Hay que avanzar en esa materia. En el fortalecimiento institucional, en aquellos tiempos se definió de que la CONADI iba a estar en ciertas regiones, porque habían regiones donde se consideraba que no había población indígena. Y por lo tanto las direcciones regionales, las subdirecciones, la oficina de asuntos indígenas, quedaron establecidas en la ley en qué lugar geográfico del país se iban a establecer. Hoy día la realidad indígena es totalmente distinta. Hay presencia indígena y en un alto porcentaje en todas las regiones del país, pero no tenemos una institucionalidad desplegada a lo largo del país. Hay un desafío. Un desafío del fortalecimiento en el sentido también de la dotación de funcionarios y funcionarias. Que seguimos con una dotación pensada para la realidad de los 90, no para la realidad en donde nuestro público objetivo crece casi 5 veces. También está el desafío de crecer en términos presupuestarios. En términos proporcionales, la CONADI recibe aproximadamente el 0,2% de todo el presupuesto que tiene el Estado. Eso también tiene que paulatinamente ir cambiando. Tenemos que avanzar en una transversalización de la política indígena. Cuando hablamos de transversalización de la política indígena, estamos diciendo de que la CONADI no puede resolver todos los problemas que tienen los pueblos indígenas. Entonces necesitamos que el conjunto de las instituciones que componen el Estado, los ministerios, los servicios públicos, también vaya enfocando políticas hacia los pueblos indígenas, con presupuesto propio.
¿ya? Y que vayamos abordando de manera integral las distintas problemáticas que tienen los pueblos indígenas hoy día. Entonces, eso es avanzar también hacia un Estado moderno. En fin, son desafíos que hoy día nosotros tenemos por delante y que tomando el desafío, tomando el mandato que nos legaron las organizaciones de aquella época, nosotros las nuevas generaciones renovamos este compromiso hoy día de conmemorar estos 30 años, pero también de pensar en los futuros 30 años, de cómo avanzamos en términos de la política indígena, en términos de reconocimiento. Hoy día vivimos tiempos complejos, y estos tiempos complejos tienen que ver con que lamentablemente ha vuelto el racismo a decirse públicamente. Se ha culpado a los pueblos indígenas de procesos recientes en el avance del cambio constitucional. Eso hay que combatirlo. Y ahí se va a requerir más unidad, más inteligencia, más generosidad para trabajar en torno a las coincidencias, más que sobre las diferencias. Es algo que tenemos que combatir internamente entre nosotros, los pueblos indígenas, que valgan más las coincidencias más que las diferencias. A veces pareciera ser que las diferencias pesan más que las cosas en común que tenemos como pueblo. Como director nacional de la CONADI, que nos toca hoy día liderar esta institución y en el contexto del gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric, tenemos la voluntad política de avanzar en estos desafíos a pesar de las dificultades externas y el contexto político que hoy día atravesamos como país. Pero son desafíos que nos entusiasman, son desafíos que son coincidentes con los sueños y anhelos que plantearon las organizaciones indígenas de finales de los 80 y de principios de los 90. Y para finalizar y terminar estas palabras, yo simplemente quiero hacer un reconocimiento, presentar los respetos también a esa generación que nos legó este hermoso avance, esta hermosa lección de lucha que hoy día conmemoramos ya con esta mirada de 30 años. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por venir. Y usted sabe, los desafíos de los pueblos indígenas continúan. En la mañana partimos con ceremonia para agradecer, seguimos agradeciendo a los pueblos indígenas, aún en las peores dificultades, en los peores escenarios siempre hay un espacio para agradecer. Así que ahora agradecemos a quienes nos legaron este avance sustantivo en los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.